Y en el día de hoy trascendió la información, se conoció el dictamen presentado por la fiscal adjunta Artemisa Marchuk en la acción de inconstitucionalidad que presentó la ex senadora Katia González en contra de la resolución de la Cámara de Senadores que la expulsó, que la sacó, que la apartó como integrante de la Cámara Alta del Congreso Nacional. Estas imágenes corresponden a sus últimas intervenciones como senadora nacional. Pero vayamos a lo que dice el dictamen fiscal, que ya les adelanto. Considera inconstitucional la pérdida de investidura aplicada a Katia González. Dice, la resolución 429 emitida por la Cámara de Senadores el 20 de diciembre del 2023, que establece los procedimientos y plazos para la pérdida de investidura junto con la mayoría necesaria para aprobarla, se encuentra vigente y no hay evidencia de que sus efectos hayan sido suspendidos, según lo dispuesto en el artículo 553 del Código Procesal Penal. O sea, la mayoría que se establece para determinadas situaciones se mantiene vigente, es lo que dice el dictamen fiscal. Otra parte, otro considerando de este dictamen. A pesar de ello, dice, la Cámara Alta, al resolver sobre la pérdida de investidura, mediante la resolución 431, recuerdan ustedes, el 14 de febrero de este año, ha tomado un camino diferente al trazado en la resolución 429, que le acabamos de leer, en cuanto al procedimiento y la mayoría requerida. La Cámara Alta no ha derogado en general la resolución 429 de diciembre del año pasado, pero al abordar el caso de la pérdida de investidura, el 14 de febrero, ha ignorado las reglas preestablecidas en la resolución aludida, menos a 2 meses atrás, por el mismo órgano y con su actual composición, lo cual contradice de manera directa el principio de inderogabilidad singular de los reglamentos y por ende el Estado de Derecho y el principio de legalidad. ¿Qué más dice este dictamen? La Cámara, y esto es fundamental, la Cámara de Senadores carece, no tiene, carece de competencia para inaplicar sus reglamentos, puesto que ello, conforme a los postulados constitucionales, solo puede realizarse por efecto de la declaración de inconstitucionalidad a cargo de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué quiere decir esto? Que los reglamentos, puntualmente, lo referido a las mayorías, solo lo puede modificar la Corte Suprema de Justicia, bajo ningún sentido lo puede hacer ni diputados ni senadores. Otra parte, con base en la construcción argumental antes señalada, es inconstitucional, habida cuenta que ha soslayado la resolución 429, por la cual se reglamenta la pérdida de investidura establecida en el artículo 201 de la Constitución Nacional, la cual se encuentra vigente y no suspendida de efectos, quebrantando así el principio de inderogabilidad singular de los reglamentos, razón por la cual se ven vulnerados el Estado de Derecho y el principio de legalidad receptados en los artículos 1 y 9 de la Constitución de la República del Paraguay. Y finalmente, dice, esta representación fiscal recomienda a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad interpuesta por Katia Mabel González Villanueva contra la resolución. Y ya la parte de abajo van a ver ustedes la firma de la fiscal dictaminante Artemisa Marchuk. Ahora, Aníbal, con esto, ¿qué viene? ¿Qué se espera? ¿Quién se supone que tendría que ser el primero en actuar en consecuencia? La Corte. Claro, la Corte. ¿Y los plazos? Este dictamen fue puesto a consideración de la Sala Constitucional, compuesta por los ministros Gustavo Santander, César Diesel y Víctor Ríos. Yo tengo la información de que la próxima semana esta Sala Constitucional ¿Ya van a tratar? Va a llamar autos para sentencia. Y ese auto para sentencia queda firme al cabo de 3 días. Pero, una vez que quede firme este auto para sentencia, al cabo de 3 días, repito, esta Sala Constitucional tiene 30 días para expedirse. Pero, por ley 609/95, que organice la Corte Suprema de Justicia, cualquiera de los integrantes de esta Sala Constitucional puede pedir
la ampliación de la sala y solicitar que sea el Pleno de la Corte Suprema de Justicia el que trate este tema. Entonces esto podría demorarse, podría prolongarse. Y por otro lado... Si es que solicitan la ampliación de la sala. Y lo decidido eventualmente, ¿verdad?, por la Corte, ¿es imperativo de cumplimiento de la Cámara de Senadores? ¿Es vinculante con la decisión que tomaron? ¿Qué pueden alegar? Es imperativo. Para nosotros los comunes, por eso, lo que establece la Corte es palabra mayor. Se acata, por más que no te guste. Pero lastimosamente tenemos antecedentes, como el caso, te guste o no, de Nicanor Duarte Frutos y de Horacio Cartes, quienes fueron beneficiados por la Corte para que sean senadores, no se ejecutó, no se cumplió, argumentando que no hubo quórum para tratar el tema. Bien podría suceder lo mismo con la ex senadora Katia González para no tratar una eventual orden de la Corte que le favorezca a ella, ¿verdad? O si no, la famosa justificación de que esta fue una decisión política. Sí. Bueno, está Juan Cáceres con la señora Katia González. Juan, te escuchamos, saludo para vos y por supuesto para la señora Katia González. Gracias, compañeros. La pregunta es, ¿va a volver a su banca la senadora Katia González? Ya nos recibe acá en su domicilio. Estamos hablando, Katia, de que se trata de una resolución sin precedentes, porque en otros casos, otros parlamentarios eventualmente no llegaron a asumir, ¿no? Sí, efectivamente. Nosotros tomamos hoy la resolución del Ministerio Público con humildad republicana y cargado de esperanza, porque significa que no todo está perdido. Acá hay una reflexión importante que nos deja hoy el Ministerio Público, que básicamente ratifica una consigna republicana. Nadie, absolutamente nadie, ni siquiera legisladores, presidente de la República, ministros del Poder Ejecutivo, funcionarios públicos están por encima de la ley. Hay una ley que se incumplió, hay un reglamento que se inaplicó. Por ende, lo que hoy está diciéndole o recomendándole la Fiscalía a la Corte Suprema de Justicia es hacer lugar a esta acción, volver. Por eso es que este caso no es igual al de los demás. Porque cuando en el caso que la Corte Suprema de Justicia decida, digamos, anular esta resolución, declarar su inconstitucionalidad y su inaplicabilidad, vuelven las cosas tal cual estuvieron el 14 de febrero. Y el 14 de febrero quiere decir que yo era una senadora, había jurado, cosa que no se dio en el caso de Duarte Frutos, en el caso de Cartes y otros casos análogos, y tampoco en otros casos de pérdida de investidura, donde efectivamente no existía una ley reglamentaria y se regían por la mayoría simple. Entonces, creo que es importante que la sociedad entienda, que la sociedad pueda desmenuzar un poco el mensaje que está dando hoy en clave republicana el Ministerio Público, y esperamos realmente con mucha expectativa lo que la Corte Suprema de Justicia hoy tenga que decir en un plazo razonable, teniendo en cuenta que el mandato dura 5 años y cualquier resolución tardía sería con un daño absolutamente irreparable. A mí nunca me debieron haber echado de mi banca. Esa banca me la gané. Ellos pueden tener simpatías o antipatías acerca de mis posiciones, de mi vehemencia, de mi histrionismo, de la forma en la cual ejercía, pero más de 100.000 ciudadanos dijeron que mi voz les representaba. Y entonces se abre una pequeña ventana de esperanza con esta reflexión que realiza el Ministerio Público, y nosotros esperamos realmente con el corazón abierto que la democracia sea respetada en la República del Paraguay, porque ese es el mensaje que hoy la ciudadanía tal vez espera de su Corte Suprema de Justicia. Justamente, Katia, decía recién nuestro compañero, nadie está por encima de la ley, mucho menos de lo que diga eventualmente la Corte Suprema de Justicia. Ahora, valiéndose de las mayorías, ellos pueden argumentar el tema de la intromisión de poderes o van a tener que acatar lo que diga la Corte. En un Estado de Derecho no se podría argumentar intromisión. Quiero poner un poco como ejemplo el tema de la resolución que hace poco dictó una jueza en una orden de alejamiento, ¿verdad? Esa resolución no se vota, tratando un poco de despersonalizar mi tema en particular. Las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia se dan en la dinámica del recíproco control de poderes. Por ende, una resolución judicial no se vota, se acata.
En el caso que no lo hagan, están cometiendo un hecho punible porque ellos también son sujetos de derecho y están obligados a cumplir la ley y estarían cometiendo un prevaricato, estarían cometiendo, digamos, un abuso de poder, un abuso de esa mayoría, lo cual no significa que no se pueda dar. Estamos en un momento coyuntural difícil donde tenemos muestras todos los días de la prepotencia y del autoritarismo de este poder, pero no por eso vamos a dejar de luchar. Ese también es el mensaje que quiero transmitirle al pueblo paraguayo. Tenemos que luchar, el país que queremos, el país que nos merecemos. Ese país es posible, y no nos tienen que vender esa falta de esperanzas, esa lejanía con las resoluciones políticas, porque creo que un poco eso es lo que quieren los prepotentes y soberbios, porque cuanto mañan de Tabu, jañan de Emboriajú, ellos hacen lo que quieren, y hoy la verdad nos revela situaciones en donde la política, en lugar de convertirse en servicio público, se convierte simplemente en una coraza y en un blindaje para los amigos, y lo hemos visto en estos últimos días con las últimas actuaciones del Senado. Entonces, a pesar de lo que hagan los ruines del pasado y los sabios granujas del presente, nosotros vamos a seguir luchando y vamos a seguir teniendo esperanzas en una Corte Suprema de Justicia que diga el derecho, que se juegue por la institucionalidad, que entiendan que las instituciones están por encima de los hombres, y ese es un poco nuestro sentir en este momento, Juan. Nosotros sabemos desde hace mucho tiempo la trayectoria política de Katia González, primero como activista, después como concejal, diputada, últimamente en el Senado. ¿A quién molestó Katia González en este último tramo y que generó este desenlace? A esa soberbia del poder, que cree que la gente tiene precio, que cree que sencillamente las lealtades políticas se forjan sobre la base de la prebenda, sobre la base del sometimiento. Les molesta la libertad, esa libertad que un poco nosotros representábamos. Les molestan las denuncias de corrupción de sus matufias, de todos aquellos entuertos que realizan cotidianamente. Y hay que decir que nosotros, estemos o no, y esa es una mala noticia para los autoritarios, vamos a seguir luchando y vamos a seguir aportando al Paraguay desde el lugar donde nos toque. De hecho, que tengo que señalar que el senador Ignacio Iramay está haciendo un trabajo maravilloso. En lugar de silenciar una voz, la multiplicaron, y vamos a ser millones. Y tenemos que entender que esa fuerza y esa sinergia social que se necesita en momentos de crisis hace que el silencio de los buenos, el silencio de la gente honesta sea demoledor para el país. Es el momento de hablar, es el momento de gritar, es el momento de plantarle cara a la injusticia, y un poco eso es lo que venimos haciendo en nuestra trayectoria, porque creemos desde el fondo de nuestro sentimiento y de nuestro corazón que el Paraguay se merece un futuro mejor y un futuro más próspero. ¿Cuáles han sido las primeras reacciones? ¿Se comunicaron contigo referentes de la oposición, algunas autoridades? Realmente, senadora Katia González en esta entrevista con Juan Cáceres Troche, después de conocerse este dictamen del Ministerio Público que recomienda a la Corte Suprema de Justicia declarar inconstitucional la resolución de la Cámara de Senadores que dispuso la expulsión de Katia González como integrante de la Cámara Alta del Congreso Nacional. No está de más recordar una parte del dictamen firmado por la adjunta Artemisa Marchuk. La Cámara de Senadores carece de competencia para inaplicar sus reglamentos, puesto que ello, conforme a los postulados constitucionales, solo puede realizarse por efecto de la declaración de inconstitucionalidad a cargo de la Corte Suprema de Justicia. Si todo va bien, la próxima semana la Sala Constitucional deberá llamar a auto para sentencia, y a partir de quedar firme este llamado, al cabo de 3 días, la Sala Constitucional tendrá 30 días, por lo menos dice la ley, para expedirse sobre este asunto. Juan, ¿algo más que agregar? Exactamente, Aníbal, estábamos acá para cerrar también con Katia González, hablando un poco también de lo que se espera de la Corte, y sobre todo para preguntarte, Katia, ¿se espera que esta resolución, hay un plazo de 30 días, pudiera salir rápido?
Ojalá realmente que nuestra Corte Suprema de Justicia entienda que el plazo razonable es muy importante, teniendo en cuenta de que ya son 4 meses que me han privado de manera ilegítima de estar representando a más de 100.000 ciudadanos que me eligieron el 30 de abril. Ese es un mensaje que esperemos que la Corte entienda y que se dé, ¿verdad?, en la manera, digamos, que establece nuestra ley, que son 30 días. Doctora, gracias por recibir. Por favor, a ustedes. Estudios. Gracias, Juan. Muy amable. Gracias a la señora Katia González.